Tu micro, Joel. Ahí está, perdón. Ahora sí vamos a empezar con nuestra presentación. Y bueno, les decía hace un momentito, les había dejado yo estas dos láminas. Una donde tenemos que revisar de continuo los motivos y justificaciones y donde tendríamos que ir al pasado y encontrar en el pasado qué experiencias del pasado siguen cautivando nuestro pensamiento, nuestras emociones para hacernos seguir viviendo de una manera que inclusive no reconocemos o no nos damos cuenta que estamos actuando sin pensarlo y que ahí se están haciendo evidentes precisamente los ídolos que llevamos en nuestro corazón. Así es que hemos venido diciendo a través de diferentes láminas, en diferentes días que hemos hablado de esto, es que si hay algo que es claro en los ídolos del corazón, es que los ídolos del corazón nos esclavizan, nos engañan y nos decepcionan. ¿Por qué? Porque son cosas o son personas en las que nosotros proyectamos, tenemos una necesidad muy profunda de amor, de aceptación, de felicidad, de seguridad, de comodidad, y nosotros proyectamos esas necesidades en las personas o en las cosas que nos rodean. Por lo tanto, esas personas, al fin de cuentas, van a acabar derrumbándose, van a desaparecer y nosotros nos sentiremos engañados y decepcionados. Pero básicamente, o principalmente lo que sucede con los ídolos que llevamos en el corazón es que principalmente nos separan en nuestra relación con Dios. Yo les decía mucho cuando iniciamos allá en la primera y segunda sesión que he notado que entre los cristianos ha habido la sorpresa de decir ídolos en mi corazón. Inclusive les comentaba que platicando hace unas semanas con un varón y le invitaba yo al curso que está ahora por arrancar el día de mañana y me decía, ¿ídolos? No, yo no tengo ídolos, ¿no? Y causa una sorpresa el poder decir, es que no, yo no creo, no tengo imágenes, no tengo ídolos a mi alrededor. Bueno, es que los que tienes están en tu corazón. Nuestra preocupación es porque ahora nos vamos a dar cuenta que esos ídolos están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Y lo hemos dicho, aún los que somos hijos de Dios estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque aún cuando hemos creído en Cristo, aún cuando le hemos entregado nuestra vida, en realidad en la práctica, ¿no? Salimos del templo y empieza la semana el lunes y entonces empezamos a buscar nuestra seguridad, nuestra satisfacción, nuestra realización en cualquier otro elemento. Y eso de manera natural va a provocar un rompimiento en nuestra relación con Dios. Quisiera leer este pasaje que está en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 16 al 19. Lo leo se llama traducción del lenguaje actual. Y dice así este pasaje. Hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos al adorar a dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así, ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida. Abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Y quiero remarcar estas dos frases, que es lo que nos da pauta para lo que queremos explicar. Es que dice, hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos, los celos de Dios. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Queridos amigos, hoy día puede ser que muchas personas que no tienen ningún contacto con Dios, pues simplemente ellos viven felices, ellos viven tranquilos. Y si les preguntáramos si ellos han ofendido a Dios, pues van a decir que no, porque pues, se reconocen a sí mismos como buenas personas. Lo mismo pasa con aquellos que somos hijos de Dios. Nosotros creemos, asumimos que somos buenas personas. ¿Por qué? Porque ya dejamos los vicios, ya dejamos las malas palabras, ya dejamos ciertas conductas que son reprobadas dentro del círculo de la iglesia. Y entonces decimos, ya somos buenas personas, inclusive vamos el domingo a la iglesia, inclusive damos ofrendas, damos diezmos. Yo creo que Dios no tiene por qué enojarse conmigo. El gran problema es que nosotros estamos actuando bajo las cargas emocionales que traemos del pasado y que se desahogan a través de los ídolos, y eso sigue enojando a Dios, sigue provocando sus celos, y entonces Dios en su enojo
lo que hace es que eso hace que hay un rompimiento en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestro gran problema frente a los ídolos? Bueno, son básicamente dos. Uno de ellos es que estamos cautivos y necesitamos ayuda para ser libres. Y la otra es que somos culpables, estamos sujetos a la ira de Dios. Lo dijimos en otra parte de estas sesiones. El gran problema de los ídolos es que los ídolos toman posesión de nosotros, se vuelven la parte central y esencial de nuestra vida. Y poníamos en ese momento un control de juegos de video, y de igual manera que un control de esa naturaleza nos sirve para manipular todo un software de juegos. Bueno, de igual manera el ídolo se posesiona sobre nosotros, y habíamos dicho, dispone de nuestros recursos, de nuestro dinero, de nuestras habilidades para satisfacerse. Y cuando hablábamos de los deseos y de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿se acuerdan? Decíamos que los deseos los traemos en la piel, surgen, brotan por los poros de nuestra piel. De tal manera que el apóstol Pablo decía, es que no quiero hacer lo bueno, sino acabo haciendo lo malo, que no quiero eso, acabo haciendo. Queridos amigos, el gran problema de los ídolos es que nos cautivan. Y si nosotros no ponemos atención, nosotros nos volvemos presa de ellos. Y lo digo de una vez, nosotros solos no podemos frente a nuestros ídolos. Hoy día hay mucho en las redes sobre el pensamiento humanista, en donde se presenta al hombre como el centro de su actuar, como el tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Y curiosamente, pues sí, hay cosas que nosotros podemos hacer, porque Dios nos hizo personas inteligentes, creativas, productoras, y por supuesto que hay cosas que vamos a lograr hacer. Pero nosotros no nos damos cuenta cuando lo que estamos haciendo es producto de nuestra cautividad a nuestro ídolo. Y la otra parte es que el gran problema de los ídolos es que nos hace ser culpables ante Dios. ¿Por qué? Lo dijimos en el principio, porque ante aparentemente un corazón vacío, nosotros buscamos llenarlos con los ídolos que tenemos, y entonces desplazamos a la persona de Dios en nuestra vida. Lo vimos en algún momento. ¿Qué hacemos cuando estemos profundamente tristes? ¿Qué hacemos cuando estamos profundamente preocupados? Si no estamos yendo a Dios y estamos buscando cualquier otro satisfactor, cualquier otro calmante de nuestro dolor o de nuestra preocupación, entonces estamos yendo con nuestros ídolos. Y en ese sentido estamos haciendo un lado a Dios. Y el hacer a un lado a Dios es el gran problema de Adán y de Eva. Ellos hicieron a un lado lo que Dios les dijo y acabaron haciendo lo que ellos quisieron. Y por eso vino la ira de Dios sobre sus vidas. Y aun cuando el Señor Jesucristo nos ha justificado frente a Dios, nosotros seguimos provocando la ira de Dios por los ídolos que guardamos en nuestro corazón. Así que gran parte de lo que vamos a ver hoy, esta sesión y la sesión 6, es cómo puedo encontrar perdón y ser libre de mis ídolos. De verdad, yo he orado a Dios y le he pedido que esta presentación y la número 6 realmente puedan ayudarles a ustedes a subir de escalón, a subir de nivel, que se han traído su vida cristiana de una manera, finalmente puedan dar un brinco para que puedan llegar a una relación más profunda, más íntima, que puedan experimentar la verdadera libertad, el verdadero perdón de Dios, y eso les haga diferentes en su vida cotidiana como hijos de Dios. Y tengo que regresar de principio a este cuadrito que les he mostrado, que para mí es genial, es el resumen de lo que enseña la Biblia. Recuerden lo que hemos dicho. Primero es la creación, es el mundo creado por Dios, un mundo perfecto, un mundo donde todo era bueno, pero que Dios quiso poner a prueba la capacidad de obediencia del hombre. Y entonces le dice que no coma del fruto prohibido, el hombre lo hace, y entonces el hombre cae en desobediencia, y entonces la ira de Dios viene sobre ustedes. El día de anoche me tocó quedarme en el hospital cuidando a mi papá toda la noche, y pude ver la cantidad de enfermos, y no están ustedes para saberlo, pero me tocó ver como a las 3 de la mañana cómo moría un señor que estaba en la cama de enfrente, cómo en el amanecer llegaron los camilleros en una bolsa negra y se lo llevaron.
Y uno se pregunta, ¿por qué las personas experimentamos tanto dolor? ¿Por qué las personas tenemos que enfermar y caer en esos cuadros tan difíciles? Bueno, solamente hay una explicación. Porque estamos en el momento de la caída. Y la caída ha traído crisis, ha traído dolor a nuestra vida. El dolor no estaba en el plan original de Dios. Y es donde principalmente nosotros, en donde florecen nuestros ídolos. Y vamos a la parte de la redención, que es la parte que nos toca hoy. Si ustedes pueden ver, en el centro del árbol hay una cruz. Y el artista que dibujó esto con toda sabiduría pone ahí a la persona del Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿qué me gusta de este cuadro? Que la única forma de pasar de la caída a la redención es únicamente a través del Señor Jesucristo. No es yendo a talleres de potencial humano, no es haciendo yoga, no es refugiándose en un convento, no es yendo a la punta del Himalaya, no es parándose de cabeza, no hay mil formas, no es portándose bien, no es haciendo buenas obras, no es siendo filántropo y regalando dinero a los que lo necesitan, no, nada de eso. La única forma de pasar del estado de caída al estado de redención es a través del Señor Jesucristo. Y esto tiene que quedar muy claro en lo que hoy estamos aprendiendo. Así es que vamos a ir al primer punto de nuestra charla, ya hablando más enfáticamente en cómo podemos ser libres, cómo podemos hallar el perdón. Yo sé que para muchos de ustedes esta palabra ya es muy conocida, pero déjenme ir un poquito en detalle. Por eso les decía yo, final de la sesión pasada y al inicio de esta sesión, que es muy importante que ustedes escriban en papel cuál es el ídolo, cuál es la motivación, cuál es la justificación que hay en ustedes para estar guardando un ídolo, porque ese ídolo les está llevando a desobedecer y a mantenernos en pecado delante de Dios. Simplemente ante una situación difícil, si nosotros nos encontramos sumamente preocupados y en lugar de estar confiando y esperando de la mano de Dios, y nosotros estamos haciendo como le hizo Abraham, ¿se acuerdan? Dios le prometió un hijo y como no llegaba el hijo, pues Abraham y Sara buscaron la manera de tener un hijo y entonces pues hicieron cosas que no debían y se desviaron del plan original que Dios tenía. Nosotros de continuo, repito por favor, aun cuando ya somos hijos de Dios, de continuo vamos a estar corriendo tras nuestros ídolos. Y se vuelve necesario que todos los días, y usted va a decir, todos los días, sí, todos los días, estemos buscando reconocer cuál es la motivación de nuestro corazón, cuál es la justificación de lo que hacemos, por qué hacemos aquello que hacemos. Si trabajamos a deshoras, ¿por qué lo hacemos? Si nosotros andamos queriendo comprar y comprar cosas, ¿por qué lo hacemos? Si queremos el ascenso en el trabajo, ¿por qué queremos? Si queremos seguir continuando estudios hasta un doctorado, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué motiva nuestro corazón? Es más, si ustedes quieren ser pastores, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué motiva su corazón a ser pastores? ¿Me explico? Tenemos que estar buscando las justificaciones. Una vez que logramos reconocer ese ídolo, nosotros podemos confesarlo y pedir perdón. Un principio básico que varios de ustedes ya conocen es que cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, no se vale el decir, Padre, y te pido que me perdones todos los pecados que he cometido. Eso no es confesar. Confesar es cuando podemos decir, Señor, perdóname, porque lo que me impulsa a hacer esto es mi inseguridad de que tú me vas a proveer lo que yo necesito. Es mi inseguridad de que tú vas a proteger a mi familia y por eso me preocupo yo. Es mi inseguridad de que tú estás en control y aunque yo no sepa por qué pasa esto, tú estás en control. Ayer en el hospital platicando con una persona me decía, es que yo no alcanzo a entender por qué es cristiana, por supuesto, y me decía, ¿por qué yo no alcanzo a entender por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué mi familia estamos pasando esto si somos hijos de Dios? Cuando nosotros no podemos confiar en lo que Dios hace en nuestra vida, vamos a buscar un ídolo que nos dé esa paz que ahora nosotros no tenemos. Queridos amigos, si nosotros no reconocemos el ídolo y no lo confesamos, no vamos a poder obtener el perdón de Dios. Porque lo siguiente es cambiar nuestra actitud hacia Dios.
Déjenme ilustrarles con estos siguientes versículos. Dice en Primera de Juan 1, versículos del 8 al 10, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Normalmente estos versículos se los damos a personas que no son creyentes para que puedan venir a Dios en arrepentimiento y reciban el perdón de sus faltas. Pero yo les digo algo, yo sé que la mayoría de los que están conectados son cristianos. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos identificando esas motivaciones en tu corazón y no les estamos confesando, dice aquí, dice, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Imagínese usted un hijo de Dios que está siendo motivado por deseos engañosos de su corazón y está obrando en consecuencia de sus ídolos, ¿no? De sus pasiones, del deseo de sus ojos o de la vanagloria de la vida, y está obrando de esa manera y no se da cuenta y jamás pide perdón. Entonces lo que está haciendo es que hace, dice el versículo, hace que Dios aparezca mentiroso. Hace algún tiempo platicaba con una persona que se enteró de que yo ando metido en plantación de iglesias y pidió hablar conmigo, y platicando con él me decía, es que yo estoy ahorrando una cantidad de dinero muy fuerte y yo voy a abrir mi iglesia y yo voy a contratar un salón muy grande con mucho equipo y yo me voy a asegurar que mi iglesia funcione. Y muy pronto me di cuenta y le dije, es que ese es el problema, que es tu iglesia, no es la iglesia del Señor Jesucristo. Las iglesias no se fundan así, se fundan conforme a lo que Dios ha establecido. Y fíjense cómo hasta para plantar iglesias puedo estar confundido, puedo estar con las motivaciones equivocadas. Queridos amigos, si nosotros no logramos identificar nuestras motivaciones, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar como niños espirituales, chaparritos, enanitos, por el resto de nuestra vida. Dos textos más, dice en Ezequiel 14:6, por eso, dile a los israelitas, esto dice el Señor, vuélvanse a mí, apártense de sus ídolos y dejen todas esas cosas detestables. ¿Qué pide Dios de nosotros? Él sabe que tenemos una naturaleza humana corrompida, tendiente a desobedecer, a pecar. Él no nos exige en ese sentido la perfección. Lo que Él nos exige es vuélvanse a mí y apártense de sus ídolos. Otro texto más, dice Zacarías 1:3. Yo, el Señor Todopoderoso, me enojé mucho con los antepasados de ustedes. Por eso, dile ahora de mi parte al pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Arrepentimiento significa volverse a Dios. Yo voy caminando por mi vida sin mayor preocupación, no me interesa lo que Dios piense, lo que Dios quiera, pero cuando yo me di cuenta que lo estoy ofendiendo con los ídolos que guardo en mi corazón, entonces yo me aparto de mis ídolos, los identifico, los confieso y me entrego, me vuelvo al Señor Jesús en arrepentimiento. ¿Ok? Número 2, la primera es arrepentimiento, la segunda es fe en lo que Cristo ya hizo. Lo vamos a ver en la predicación del domingo porque vamos a hablar de 1 Corintios 15 y Pablo hace un resumen ya en el capítulo 15 de su carta a los Corintios y les dice porque el evangelio es este, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Ese es el centro del evangelio. Queridos amigos, es necesario que de continuo estemos recordando. Nosotros cometemos el error de convertirnos en cristianos moralistas o en cristianos cínicos. El cristiano moralista es aquel que un día confiesa su pecado y reconoce en Cristo a su Señor y Salvador e inicia una vida cristiana, pero lo deja como la puerta de acceso y después esa persona va a caminar conforme a la obediencia que ella cree que necesita para merecer la bendición de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga el resto de la semana.
Yo le doy mi ofrenda y mi diezmo para que Él me lo multiplique. Yo le ayudo al pobre para que el día de mañana que yo no tenga, Dios me ayude. ¿Me explico? Obramos con intenciones y con motivaciones equivocadas. Y aquí lo único que Jesús nos dice es, espérame, es que yo me di por ti para que tú te des para mí. Y es muy diferente que yo diga, yo voy el domingo a la iglesia porque estoy muy agradecido de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y yo voy a ir a alabarle y a darle gracias. Y yo le voy a dar mi diezmo, mi ofrenda, porque yo reconozco que todo lo que tengo Él me lo ha dado. Y yo quiero como una evidencia de mi gratitud y de mi fe, de mi confianza en Él, yo le voy a ofrendar. ¿Me explico? El gran problema de los cristianos que ya tenemos mucho tiempo es que solamente en el principio creímos en Cristo, pero en el camino empezamos a creer que yo tengo que hacer muchas cosas buenas para que entonces Dios me esté bendiciendo. Queridos amigos, Dios nos bendice por una sola razón, por lo que porque Cristo se sacrificó en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa es la entrada, ese es el camino y será la puerta final de nuestra vida. En todo nuestro caminar, Dios nos bendice por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si nuestro Dios pusiera en balanza lo poquito bueno que hacemos y lo mucho malo que hacemos, de todas maneras no hay justificaciones, no hay motivos para que Él nos bendiga. Y si Dios nos bendice, es únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca será porque yo haga algo bueno. Es como decir, ay Señor, ya vine a tu iglesia, ya estuve aquí, pues ahora tú bendíceme en la semana. No, Él te va a bendecir porque Cristo ya fue sacrificado en tu lugar, independientemente que haya sido o no haya sido a la iglesia. ¿Me explico? Segundo lugar, porque tenemos que basarnos en su perdón. El hecho de que Cristo se haya sacrificado en nuestro lugar logró el perdón completo y total. Logró el perdón de mi pecado que yo he hecho en el pasado, logra el perdón de mi pecado en el presente y logra mi perdón de aquí hasta que yo sea llamado a la presencia de Dios toda mi vida. Y como Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, pues yo no estoy engañando a Dios. El único que se autoengaña soy yo, que reconozco lo que hice en el pasado y que llego a pensar que hoy día ya no soy tan pecador como otros. Y entonces empiezo a llevar una vida moralista en la que yo creo que inclusive ya no merezco el perdón de Dios porque yo realmente ya no peco. ¿Me explico? Yo no digo mentiras, yo no ofendo a nadie, yo ayudo a las viejitas cuando cruzan la calle, yo le doy dinero al señor que me lo pide en el semáforo, ¿no? Entonces nos fijamos en todas las cosas buenas que hacemos, dimos, yo soy una buena persona, sí, porque tú no estás viendo las motivaciones que hay en tu corazón. Y esas motivaciones son tus ídolos que están usurpando el lugar de Dios en tu vida. Y tercer lugar, se trata entonces de aprender a caminar en su gracia. Déjenmele compartir solamente este texto que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y dice, y esto no procede de ustedes, está hablando de la fe. La fe es el regalo de Dios y no es por obras para que nadie se jacte. Queridos amigos, nuestro caminar con Cristo es un ejercicio de fe. Todo el tiempo es fe. Sí, debemos obedecer a Dios. Sí, claro que sí. Hay muchas cosas que Dios espera de nosotros y que las vamos a hacer. Pero ¿por qué motivaciones yo voy a obedecer a Dios? Yo voy a obedecer a Dios para que Él me dé, para que Él me bendiga, para que Él me prospere, o lo voy a hacer en obediencia porque Él murió en la cruz del Calvario y yo debo ser congruente con el carácter santo de Dios y entonces yo obedezco a Dios porque Dios me está pidiendo que yo lo haga. Porque Él es justo y Él quiere que yo sea justo. Porque Él es el amor y Él quiere que yo sea amor. Porque Él es santidad y Él quiere que yo sea santo. Son motivaciones diferentes, ¿ok? Y en tercer lugar, rendirse en adoración. Buscar que nuestra adoración a Dios llene nuestros vacíos. Buscar que nuestra adoración llene nuestros vacíos. ¿Cómo la adoración a Dios llenará
nuestros vacíos. Esta parte, tal vez el punto número 1, el punto número 2, ustedes ya más o menos lo conocen, pero esta parte 3 para mí fue la parte que me abrió un poco mis ojos, porque aquí está uno de los secretos del tiempo devocional diario. Aquí está uno de los secretos de la adoración en comunidad del domingo. Porque la adoración es parte de darle en nuestro corazón el lugar que Dios quiere tener. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Y si nosotros en nuestra vida cotidiana no estamos adorando a Dios, y por favor, adorar no significa cantar. Cantar es simplemente cantar y alabar. Adorar es un concepto mucho más grande. Es un concepto que significa que todo lo que yo hago agrada a Dios y que yo honro a Dios con todo lo que yo hago. De tal forma que buscar adorar a Dios tiene que ver con toda mi vida, y cuando yo busco que el enfoque de lo que yo hago sea Dios, entonces se llenan mis vacíos. Fíjense nada más. Hemos dicho que los ídolos nacen de nuestras motivaciones, de nuestros motivos y de nuestras justificaciones, ¿no? Pues resulta que cuando podemos convertir que el motivo de lo que yo hago sea Dios, cuando la justificación de lo que yo hago sea Dios, entonces yo encuentro verdadera adoración a Dios. Entonces, resulta que yo quiero trabajar, no quiero tener mi profesión, pero ¿cómo estoy rindiéndole honor y gloria a mi Dios a través de lo que yo hago en mi ejercicio profesional? Yo quiero tener una familia. ¿Cómo a través de mi familia yo estoy rindiéndole adoración a Dios? Yo tengo mi esposa, mi esposo. ¿Cómo a través de mi relación con mi esposo, con mi esposa, yo puedo darle adoración a Dios? Yo quise tener hijos. Bueno, ¿cómo a través de la relación con mis hijos yo puedo darle adoración? ¿Me explico? Esto es algo muy interesante y vamos a avanzar un poquito más en este mismo tema. Dice Thomas Chalmers, es un teólogo y un escritor de hace ya varios años atrás, y él decía en un sermón que dejó escrito, el sermón se llamaba El poder expulsivo de un nuevo afecto, y él dejó dicho, dice, nadie cambia un hábito solo intentándolo, nadie cambia un hábito solo intentándolo. Así que la única manera de liberar al corazón de un viejo afecto es por el poder expulsivo de uno nuevo. Grábense esta palabra, poder expulsivo. La única manera de liberar al corazón viejo, de un viejo afecto, es por el poder expulsivo de uno nuevo. Lo que se necesita es una nueva pasión que nos domine positivamente. Rápidamente, porque no hay mucho tiempo, algunos de ustedes han leído la historia de Jacob y Raquel, está allá en Génesis 29. Si no la han leído, yo les invito a que lo hagan. Es una relación, es una historia muy bonita, es una historia de la vida real y es muy bonita. Pero bueno, Jacob había salido de la casa de su padre y andaba errante y llegó a encontrarse con un tío llamado Labán, y Labán tenía dos hijas, a Raquel y a Lea. Y dice el pasaje de la Biblia que en cuanto Jacob vio a Raquel, se enamoró de ella porque era muy hermosa. Entonces habló con el tío y le dijo, tío, pues yo quiero casarme con Raquel. Y el tío le dijo, bueno, tienes que trabajar 7 años para poder casarte con ella. Y Jacob, con mucha pasión, trabajó 7 años. Dice que en la noche de bodas, el tío le hizo trampa y bueno, como las mujeres llevaban velo, en lugar de entregarle a Raquel, le entregó a Lea, se llegó a Lea, durmió con Lea. Cuando se dio cuenta de quién era, pues obviamente se molestó con el tío, pero amaba tanto a Raquel que le dijo, ¿qué tengo que hacer? Dice, bueno, tendrás que trabajar otros 7 años para poder casarte con Raquel. Dice, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo porque ella era muy hermosa. ¿Por qué Jacob trabajó 14 años por Raquel? Porque Raquel fue la pasión que lo dominó positivamente por tanto tiempo. ¿Me explico? Es un ejemplo. ¿Por qué un hombre tendría que haber trabajado 14 años? Imagínense, no sé, es un quinto de vida. Pero trabajó muchos años
Nosotros aquí queremos en un mes, bueno, en una semana o en una salida conquistar a la dama y en 3 meses ya queremos casarnos y rápido, ¿no? Y él tuvo que hacerlo 14 años, pero ¿qué fue lo que mantuvo vivo el corazón de Jacob para trabajar por Raquel? Porque había una pasión que lo dominó positivamente. Escuchen esto. Así como Raquel fue la pasión dominante positivamente para Jacob, de la misma manera, el Señor Jesús tendría que ser nuestra pasión dominante positiva. En la medida que veas a Jesús en la cruz perdiendo todo por ti, Él será hermoso para ti, de tal forma que serás capaz de cambiar estas cosas que ahora te controlan, perderán su poder. ¿Por qué es interesante el punto de vista? Porque se está hablando de algo que domina nuestro corazón y nuestra mente. ¿Se acuerdan que dijimos en el pasado que los ídolos dominan nuestros pensamientos? Decíamos, ¿qué absorbe tus pensamientos? ¿Qué es aquello que es importante, que hace que puedas decidir en tiempo y dinero en función de tus ídolos? Bueno, lo que tenemos que buscar ahora es cómo la presencia del Señor Jesús tendría que ser esa pasión dominante sobre nosotros. Solamente el hecho de la cruz del Calvario, que significa Jesús entregando su vida, todo lo que él tenía, todo lo que él era, su vida misma, sacrificada en la cruz del Calvario, eso debería ser suficientemente hermoso para que eso cambiara las cosas que ahora te están dominando y que pierdan poder sobre nuestra vida. Podrás reemplazar tus ídolos cuando descanses y te regocijes en lo que Jesús ha hecho por ti. Podrás reemplazar tus ídolos cuando descanses y te regocijes en lo que Jesús ha hecho por ti. La única forma de ser liberado de la pasión dominante de tus ídolos es que ahora Jesús sea la única pasión que domine todo en tu vida. ¿Estarán de acuerdo conmigo que esto no se logra a través de la oración de recibir a Cristo como Señor y Salvador? No se logra tomando un primer curso de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No se logra terminando los 3 libros de discipulado. Esto, queridos amigos, va a llevar años en nosotros, porque es un proceso, el proceso de la santificación, el proceso en donde paulatinamente reemplazamos a los ídolos que guardamos en el corazón y los reemplazamos por un poder dominante del Señor Jesús sobre nuestra vida. Es muy interesante, pero aquellos que llevan una vida libertina del cristianismo o que les gusta ver a Jesús de lejos o el cristianismo les gusta verlo de lejos, cuando ven a alguien que está dominado por ese amor de Jesús, dicen, es un fanático. Ese es un fanático. Yo no quiero ser fanático. Sí, está bien en creer en Dios, que bueno ir a la iglesia, pero así como que estar leyendo la Biblia y ser fanático, la verdad es que eso no es para mí. Ahí está el punto. Nosotros de manera natural nos resistimos a ser dominados por la pasión del amor del Señor Jesús en nuestra vida. Y entonces, aún como hijos de Dios, en esa resistencia que tenemos a ese amor que Él derrama sobre nosotros, y nosotros, como decimos, como gato boca arriba, con uñas y dientes, nos defendemos porque pensamos que probablemente Dios no nos va a dar todas aquellas cosas que nosotros anhelamos, porque lo que anhela nuestro corazón tiene que ver con las cosas materiales que nos rodean. Y seguimos soñando, pensando que si tenemos lo que queremos alrededor de nuestra vida, entonces seremos felices. Y eso nos va a acabar engañando. El único que realmente puede darnos total felicidad es el Señor Jesucristo. Así que se trata de esto, queridos amigos. De principio, decíamos allá en Romanos capítulo 1, nosotros hemos reemplazado al Dios verdadero con nuestro ídolo. ¿Qué se trata de hacer ahora? Bueno, se trata de buscar con avidez la adoración al Dios verdadero. Se trata de, así como de principio sustituimos la presencia de Dios con los ídolos en nuestra vida, ahora se trata de buscar con avidez adorar al Dios verdadero de tal forma que nuestro ídolo quede opacado.
¿Qué significa avidez? Esta palabra me gustó y busqué el significado. Deseo fuerte e intenso de tener, de hacer o conseguir algo de Dios. Para quienes conocen al pastor Loya, cuando pienso en avidez, pienso en el pastor Loya. Es un varón que busca, tiene un deseo fuerte e intenso de tener, de hacer o de conseguir la gracia de Dios para poderla comunicar a la iglesia. Perdón, pero lo veo en él. Y me ha llamado la atención porque nosotros pensamos que con ir el domingo a la iglesia, ¿fuiste el domingo a la iglesia? Pues sí, sí fui. ¿Y qué pasó? No, pues nada, no, pues la alabanza se desafinó. El pastor estuvo medio aburrido. No, pues y luego pues no lleve dinero para la ofrenda. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Por qué no acabamos entendiendo que lo que sucede el domingo es un culto de adoración en donde buscamos con avidez, con un deseo fuerte, intenso de hacer o conseguir algo de Dios? Señor, yo voy a ir a tu iglesia, voy a ir a alabarte, voy a bendecirte, pero quiero que tú me bendigas, quiero que tu presencia sea plena en mi corazón. ¿Se dan cuenta? Si ustedes son sinceros, ustedes han estado viviendo una vida fría, una vida tibia, una vida en donde les da igual o no ir el domingo a la iglesia, les da igual tomar o no un discipulado, les da igual ofrendar o no ofrendar, les da igual hacer muchas cosas de la vida cristiana, tener su tiempo con Dios todos los días. Es porque no estamos buscando con avidez a Dios. Y no soy mago, no soy profeta, pero lo más seguro es que están pesando sobre nosotros los ídolos que llevamos en el corazón. Y esos mismos ídolos están haciendo que tengan tanto poder con nosotros que en realidad nosotros buscamos a Dios porque creemos que es lo que tenemos que hacer, porque si no Dios nos va a maldecir y nos va a castigar. Entonces, para que no me maldiga, pues voy a ir a cumplir. Pero eso no es buscar a Dios con avidez. Por eso, ustedes que son creyentes, yo les invito a que este domingo van a ir a la iglesia. Vayan a la iglesia, no importa si dejaron los frijoles cociéndose en la estufa, no importa si están con el temor de que les van a robar su coche porque lo dejaron en la calle, no importa si están pensando en que tienen un compromiso social cuando acabe el culto, olvídenlo, pongan su mente en cero, crucen el dintel del templo y pongan en su pensamiento y en su corazón el buscar con avidez, un deseo fuerte e intenso de tener, de conseguir algo de Dios. Solamente así empezamos a vencer a los ídolos. Si quieres sacar los hilos de tu corazón y no dejar ningún espacio para que vuelvan, haz que tu máxima prioridad sea pedirle a Dios que te enseñe cómo amarlo, cómo temerle y cómo confiar y deleitarte en Él más que en nada en este mundo. Queridos amigos, tomen una captura a esto y yo quisiera que esto se convirtiera en el motivo de oración de nosotros. ¿Se fijan? Volvemos a hablar de las motivaciones y de las justificaciones. Si mi motivo es asegurar mi futuro, si mi motivo es ahorrar dinero, si mi motivo es que yo sea atractivo, si mi motivo es lograr la aceptación de las personas, si mi motivo es sentirme amado, si mi motivo es tener el hogar que siempre he soñado, etcétera, estamos obrando para nuestros ídolos. El reto más grande es convertir nuestras motivaciones como nuestra máxima prioridad. ¿Qué es lo que debería motivar nuestro corazón? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo temer a Dios? ¿Cómo confiar en Dios? Y cómo deleitarnos en Él más que en nada en este mundo. Es un gran reto. Y aquí está el secreto de nuestro caminar para tener perdón y para ser libre de nuestros ídolos. Quisiera avanzar rápidamente en ese sentido. Hay 4 cosas que vamos a buscar de Dios. Va a ser nuestra máxima prioridad. La primera de ellas, amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Significa desear intensamente a Dios que nos perdona y nos brinda todo lo que necesitamos en vez de mirar hacia otras cosas que no pueden salvarte. Me gusta la explicación que da de amar a Dios. Son explicaciones que da el pastor Tim Keller. No tiene nada que ver, yo no lo he escrito. Son apuntes de él.
Y él asocia a amar a Dios con desear intensamente a Dios. Así es que comparto con ustedes dos textos. Ya ven por qué cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor Jesús, ¿y cuál es el más grande mandamiento? Y él resume parte de la ley de los 10 mandamientos y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma y con tu mente. ¿Se acuerdan que les he preguntado que, bueno, al principio veíamos un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Aquello que es muy importante para ti, aquello que absorbe tu mente, tus emociones, aquel que logra tener control de ti. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desear tan intensamente a Dios para que sea nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente esté ocupada por la persona de Jesús. Y otro texto que es hermoso, el Salmo 73, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Es un hermoso texto. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez esto? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es un punto importante. Nosotros nos vivimos deseando las cosas de este mundo. Queremos tener lo que ya hemos dicho antes. Si vivimos deseando y deseando de lo profundo de nuestro ser aquello que cumple nuestras pasiones, aquello que cumple con las expectativas de nuestros ojos y aquello que tiene que ver con la vanagloria de la vida que ya hemos visto antes. Dice el salmista, si yo estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Vean ustedes, si yo amo a Dios y lo convierto en mi amor a Dios en ese deseo intenso de buscarlo con mi alma, con mi mente y con mi corazón, entonces yo podré decir, yo no quiero nada de esto que hay en la tierra porque contigo me basta. ¿Cuál es el problema del cristiano tibio, del cristiano chaparro, del cristiano enano, del cristiano que está lleno de ídolos? Que sigue deseando las cosas de este mundo porque resulta que no logra que la persona de Dios llene por completo todas sus expectativas y que diga, mi Dios, ya no me importa nada de este mundo, no me importa nada de este mundo, ni cómo visto, ni en qué carro ando, ni la casa que tengo, ni lo que como, ni los reconocimientos, ni los premios, ni el aplauso, ni la aceptación de la gente, porque tengo lo más grande y lo más hermoso, que es tu aceptación, tu bendición, tu presencia en mi vida. Número 2, temor a Dios. Y bueno, tenía que buscar algo que explicara esto, y pues me encontré esa foto de este policía. ¿Cómo explicar el temor a Dios? El pastor Tim Keller dice que el temor a Dios es permanecer sobrecogido ante el Dios verdadero cuando te veas tentado a temer a otros o a tener miedo de perder algo precioso. ¿Qué es sobrecogido? Sobrecogido significa atónito, en suspenso o estupefacto. Son palabras difíciles de explicar, pero me llama la atención. ¿Qué es tener temor a Dios? Bueno, es permanecer inmóvil, es permanecer atónito, en suspenso, eh, sorprendido de lo que puede pasar cuando nosotros nos vemos tentados, en lugar de guardar ese respeto y ese amor a Dios, a estar respetando el temor de aquello que nos rodea. Es que tengo miedo de perder mi dinero, es que tengo miedo de perder mi familia, es que tengo miedo de que ya no me amen, es que tengo miedo de perder al novio, a la novia, al esposo, es que tengo miedo de perder el amor de mis hijos, es que tengo miedo. Sí, vivimos con miedo, pero al único que deberíamos de tenerle miedo o temor es a Dios. Y déjenme decirle algo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Son palabras del Señor Jesús. Él decía, pues sí, yo sé que hay gente que es peligrosa, que es violenta, que puede matarnos, pero ellos no van a matarnos el alma. Más bien tendríamos que preocuparnos de aquel que sí puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo
en el infierno. ¿En qué sentido tengo yo temor de Dios? ¿En qué sentido yo permanezco sobrecogido o atónito o inamovible delante de Dios en el momento en que yo me doy cuenta de las advertencias que Él me da y que yo a veces brinco? Esto pasa como cuando vamos manejando en la carretera y dice el máximo de velocidad y nosotros excedemos la velocidad. Y obviamente si nosotros excedemos la velocidad es porque nosotros creemos que no existe ese riesgo, que no existe, que nosotros tenemos el coche adecuado para poder correr y que nada malo nos puede pasar, ¿no? Confiamos más en nosotros, en nuestro carro, que en lo que la ley está fijando como nuestro límite de velocidad. El temor a Dios tiene que ver con aquellos límites que Dios ha puesto en nuestra vida y que nosotros sobrepasamos pensando en que no pasa nada, todo mundo lo hace, pero dice Dios, es el temor a Dios lo que te va a ayudar. Otra cosa que dijo el Señor Jesús en Mateo 18, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Queridos amigos, me acuerdo mucho que allá por el año 70 en las iglesias que más evangelizaban, tomaron de tema el infierno. Y entonces resultaba muy fácil convertir a las multitudes porque empiezas a predicar sobre el infierno y que te vas a consumir y que las llamas del fuego no se consumen nunca más y que será el lloro y el crujir de dientes. Y pues la gente decía, no, pues sí, yo no me quiero el infierno, mejor prefiero convertirme en cristiano. Era una exageración, pero hoy día pareciera que nos hemos ido al otro extremo por predicar tanto de la gracia y del amor de Dios que hemos dejado de temer, hemos dejado de darle importancia a aquello que Dios está pidiendo que nosotros corrijamos en nuestra vida. Si el Señor sí dijo esto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, es porque Él sabe que el conservar esa mano o ese pie que nos está llevando de continuo a mantener nuestros ídolos o a mantenernos en desobediencia, nos va a hacer que a final de cuentas seamos echados en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque mantener una situación de pecado en nuestra vida hace evidente que realmente no hemos comprendido el mensaje del Evangelio. La persona que dice, sí, yo creo en Cristo, pero se mantiene en una conducta reprobada delante de Dios, es que realmente es más importante su ídolo que le lleva a seguir en el pecado, que es más importante que lo que Dios está determinando. Lo que le pasó a Adán y a Eva. Dios le dijo, no coman del fruto prohibido, pueden comer de todo. Y llega la serpiente y le dice, no, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Y Adán y Eva le dieron más peso y más importancia a la palabra de la serpiente que a la palabra de Dios. Así es que esta parte de tener temor a Dios, de permanecer atónitos en suspenso frente a Dios, es por el respeto que tenemos a lo que Él nos ha anunciado que nosotros deberíamos hacer en nuestra vida. Tercera, confiar en Dios. Confiar en quien sacrificó a su hijo por ti y ha demostrado ser completamente confiable en cada situación. Anoche estaba platicando con una persona ahí en el hospital y yo le invitaba a confiar en Dios. Y le platiqué que hoy tendría que dar esta clase y que buscando una lámina que ilustrara la confianza en Dios, me encontré a este joven nadando, si no se logra entender. Es un joven que está flotando de espaldas sobre el agua, en una alberca probablemente. Yo no sé quiénes de ustedes han intentado flotar de espaldas en el agua. Y el requisito indispensable para poder flotar es soltar el cuerpo. Si uno se pone tenso o si uno quiere flotar así como haciendo fuerzas, lo único que hace es que uno se empieza a hundir de los pies y acaba hundido. El requisito para poder flotar es que uno suelte el cuerpo totalmente sin tensión alguna y simplemente soltarse sobre el agua. Para mí, es ahora esa la definición de confiar en Dios. Miren, hermanos cristianos que están conectados, nuestro problema sigue siendo el mismo. Nosotros nos levantamos todas las mañanas y oramos y le decimos, Señor, pongo mi fe y mi confianza en ti. Pero ¿sabe qué hacemos?
Si estuviéramos en el agua, estaríamos tensos, estaríamos queriendo flotar con nuestras propias fuerzas. La confianza en Dios significa descansar, soltar tu cuerpo, soltar tus preocupaciones, soltar tus angustias. No es tú confía en Dios, no, es que es confiar en quien sacrificó a su hijo por ti y te ha demostrado ser completamente confiable en cada situación. Miren, veamos este versículo, está en Romanos 8, 32, 34. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Este solo texto podría ser un buen tema de predicación. Pero Pablo está diciendo, a ver, jóvenes, Dios no escatimó a darnos lo más valioso que tenía y lo entregó por nosotros. Si Dios nos ha dado lo más valioso que tenía, que es a su hijo, ¿tú crees que va a haber algo de menor valor que él te pueda negar? Y va con esto que está diciendo aquí. Confiar en quien sacrificó a su hijo. Dios sacrificó a su hijo por ti y Dios ha demostrado ser completamente confiable en cada situación. Por eso, déjenme decirlo así, desconfiar de Dios es un gran pecado, es una gran ofensa. Nosotros nos preocupamos de que no somos borrachitos, no tomamos, no fumamos coca, no secuestramos, no robamos. Sí, pero desconfías de Dios. Con cada cosa que nosotros hacemos, basada en nuestras fuerzas, basado en los ídolos que tenemos, es que yo voy a lograr, voy a estudiar esa maestría, ese doctorado, para que entonces yo pueda asegurar que tendré el dinero suficiente para vivir hasta el resto de mi vida. Está bien estudiar, está bien, háganlo. Las motivaciones, ¿qué nos motiva a hacerlo? Sería diferente decir, yo voy a estudiar hasta un doctorado para ver cómo puedo servir a Dios y ayudar en el extendimiento de su reino. Sería un motivo muy distinto. Pero nosotros seguimos confiando en las cosas que nos rodean, en las personas que nos rodean y desconfiamos de Dios. Es como decirle a Dios, Dios, tú no puedes con esto. Yo no estoy seguro que tú seas soberano y a lo mejor tú no puedes, a lo mejor tienes muchas llamadas, a lo mejor tienes muchos asuntos pendientes y a lo mejor no vas a poder atenderme como yo necesito ser atendido. Fíjense ustedes qué grave es esto. Un texto más, por eso es que Salmo 37, versículos 5 y 6, nos invita a que podamos refrendar nuestra confianza en Dios diciendo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Encomienda significa ponlo en las manos de Dios. Confía, descansa, tírate de espaldas, afloja el cuerpo. No tienes por qué estar tenso, no tienes por qué estar preocupado, no tienes por qué sufrir dolores por las preocupaciones. Si tú sufres dolores de preocupaciones es porque no estás confiando, y si no estás confiando, estás ofendiendo a Dios. ¿Me explico? Aquí no hay otra es que medio confío y medio yo busco mis propios recursos. No, es que es una o es la otra. Y lo único que tenemos que hacer es o confiamos plenamente en Él o desconfiamos completamente en Él. Una última, deleitarse en Dios. Y me encontré con esta imagen que me encantó porque va a significar mucho para nosotros. Aprender a encontrar tu mayor gozo en Dios, meditar en sus obras, hablar a otros de Él, alabarlo y darle gracias. Aprender a encontrar tu mayor gozo en Dios. Queridos amigos, ¿ustedes están tristes? ¿Ustedes están deprimidos? Pues es porque no nos estamos deleitando en Dios. Si pudiéramos encontrar nuestro mayor gozo en Dios, todo lo demás perdería valor, perdería sentido. Y somos llamados a que Dios sea nuestro gozo. Por eso estos textos que vamos a ver, dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate significa gózate, alégrate en tu Señor. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza.
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La raíz del pecado que permanece en nosotros es que no llevamos el evangelio hasta las partes más profundas de nuestro corazón. Nuestra constante desobediencia, nuestra constante incapacidad para cambiar, nuestra falta de crecimiento espiritual es debido a que no creemos y no nos gozamos en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Dios ha diseñado un hermoso ciclo para quienes quieren adorarlo por sobre todas las cosas. Amar, alabar, dar gracias y deleitarse en Dios. Dios cumplirá sus deseos en nosotros con el mejor regalo, con Dios mismo. Queridos hermanos, esta es una parte, el clímax de todo lo que hemos venido diciendo. Aquí se trata de los ídolos o Dios mismo. Nosotros, los hijos de Dios, cometemos alta traición cuando dejamos de amar, de alabar, de dar gracias y de deleitarnos en Dios por hacerlo en nuestros ídolos. Por eso es tan grave este asunto. Aprender a deleitarse más y más en Él sentirá una menor necesidad de encontrar felicidad, realización y seguridad en las cosas de este mundo. Queridos hermanos, el reto más grande frente a los ídolos es quién es Dios para nosotros. Porque si leemos la Biblia, Dios se juró a sí mismo hacernos su pueblo y darnos total bendición. Pero somos nosotros quienes hemos ido tras los ídolos y hemos perdido esa gracia de gozo que se derrama en nuestra vida. No podremos dejar atrás nuestra idolatría a menos de que dejemos de buscar en nuestros ídolos la salvación que solo Jesús puede darnos. No podremos dejar atrás nuestra idolatría a menos que busquemos nuestro gozo, nuestra identidad y nuestra seguridad en Jesús. Y pongo a esos muchachos brincando porque yo creo que más de uno de nosotros, si nos pusieran en ese riesgo para brincar, yo al menos creo que yo no brincaría, estaría temblando de miedo. Saben ustedes que muchos de nosotros lo que nos pasa es que tenemos miedo de soltar a nuestros ídolos por el temor a que Jesús realmente pueda llenar nuestra vida como lo llenan nuestros ídolos. Esa es una, de verdad, es algo, una verdad muy profunda del evangelio. Nosotros, los hijos de Dios, no alcanzamos a creer completamente que solo Jesús puede darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Y como no lo creemos, entonces un pedacito lo creemos en Dios y otro pedacito lo creemos en nuestros ídolos. Se trata de dejar para siempre nuestros ídolos y llenarnos solamente de la presencia de Jesús. Esta es la última lámina y solo quiero decir esto. La única forma de salir del estado de caída para pasar al estado de redención es Jesucristo. No hay otra forma. El hombre no ha inventado, no ha creado otra forma de pasar de la caída a la redención. Solamente es a través del Señor Jesucristo. Así es que, queridos amigos, yo quiero invitarles a que no sé exactamente cómo esté su relación con Dios, pero es momento de pedir perdón, de venir a su encuentro y poder decirle, Señor, perdóname si en el pasado no te he amado, no te he temido, no he confiado, no me he deleitado en ti. Si nosotros pudiéramos hacer estas 4 cosas, estaríamos avanzando en buscar con esa avidez la adoración al Dios verdadero. Ese es el camino de ser libre de los ídolos. Solamente cuando amamos a Dios, le tenemos temor, cuando confiamos en Él, cuando nos deleitamos en Él. ¿Qué requiere esto? Cristianos dedicados, cristianos enfocados en lo que Dios quiere lograr en nuestra vida. ¿Ven qué diferente esto a ser religioso? A ir a una iglesia, darse golpes de pecho y de repente como que uno lee pedacitos de la Biblia y como que de repente hace oraciones rápidas. Ese es otro rollo, es realmente algo desastroso porque entonces estamos viviendo presas de nuestros ídolos. Queridos hermanos, yo quisiera empujarlos a que a través de esto que estoy compartiendo
significara un crecimiento, un avance para ustedes. Que sean libres, que sus motivaciones de todo lo que hacen estén cimentadas en el amor, en la devoción, en adorar a Dios, que esa pasión dominante en sus corazones sea la presencia, el amor, el temor, la confianza, el deleitarse en Dios. No hay otra manera de hacerlo, es únicamente así. Así es que bueno, me he pasado 11 minutos del tiempo porque el tema era un poquito más largo que los anteriores, pero yo espero que sea de enorme bendición a su vida. Les vuelvo a insistir, tengo la hojita que resume todo lo que hasta aquí hemos dicho. Si alguien la necesita, por favor, al terminar, manden un mensaje de WhatsApp. Se la puedo enviar para que tenga una parte de los apuntes de lo que hoy hemos compartido. ¿Ok? ¿Por qué no me acompañan a orar? Y de esta manera cerramos nuestra sesión de hoy. Padre, te pedíamos al principio que tu Espíritu Santo hablara en nuestra vida. Y lo que hemos rogado es que tu gracia se derrame en nosotros. Señor, ayúdanos a comprender a cabalidad este tema y que pueda quebrantarse la necedad que hay en nosotros, que podamos de alguna forma concebir cómo esto puede ser una realidad en nuestra vida. Que deje de ser algo extraño para ser algo común, que llegue a ser parte de nuestra vida cotidiana y que el buscar la adoración a ti con toda esa avidez, con todo ese deseo intenso, pueda obrar un cambio en nuestra vida. Te ruego, Padre, ayuda a las personas que están conectadas, que están recibiendo este contenido de este material, que pueda haber un cambio significativo en sus vidas, que puedan darse cuenta de sus ídolos, que puedan confesarlos delante de ti, que puedan poner su fe en la cruz del Calvario y que puedan entregarse en adoración, rendirse en adoración a ti. Yo te ruego, Señor, mira sus corazones y no dejes pasar por alto la oportunidad, Señor, de rescatarles para siempre, para tu reino. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Inés, si nos ayudas cortando la grabación. Y bueno, pues